Hola, me llamo Tolo Sansó y voy a hablar de ciertos conceptos de comedia. Hoy voy a hablar sobre qué es ser gracioso. Vale, a ver, creo que es súper difícil dar una respuesta totalmente satisfactoria y completa a esa pregunta. Así que seguramente lo que voy a decir en este vídeo pues será incompleto, pero creo que tendrá algo de verdad. Así que allá voy. Creo que ser gracioso es mostrar tus defectos con carisma. O sea, si pensamos en los personajes cómicos que más nos gustan, sea de películas, sea de sitcoms, sea de stand-up comedy, lo que más destaca de ellos son sus defectos. Joey Tribbiani es tonto e infantil. ¡Joey no comparte la comida! Sheldon Cooper es un manioso egoísta. Sé que tú también estás sola esta noche, así que si por casualidad te aburres o no tienes nada que hacer, por favor, no me molestes. Larry David es un metepatas irrespetuoso. Just one second. I'll be with you in 1 second. No, just, it's a joke. I'll be right back. Woody Allen es extremadamente neurótico. I got the classic symptoms of a brain tumor. 2 months ago, you thought you had a malignant melanoma. Naturally, I had the sudden appearance of a black spot on my back. It was on your shirt. Si, por ejemplo, nos centramos en personajes de stand-up comedy, Ricky Gervais es un sabelotodo bastante irritante. There were a lot of big films that didn't get nominated this year. Nothing for Sex and the City 2. No, I was sure the Golden Globe for special effects would go to the team that airbrushed that poster. Amy Schumer es una borracha bastante grosera. Ahora bien, decir que ser gracioso es mostrar tus defectos con carisma es como, vale, pero es que el carisma también es un término que es como, ¿qué es el carisma? O sea, estás como definiendo un concepto difícil de definir, gracioso, con otro término que también es bastante difícil de definir. Bien, pues creo que en este contexto, carisma es que tus defectos salen a relucir con frases que están bien escritas, por una parte, y que crean conflictos cómicos originales, por otra. O sea, ver a Mónica de Friends durante los 21 minutos que dura un capítulo, y con frases que están meticulosamente bien escritas y en situaciones de conflicto cómico, pues nos puede parecer muy divertido. Ahora bien, a lo mejor si te vas un fin de semana entero con Mónica y la ves en su esplendor, sin esas frases escritas por guionistas y esas situaciones de conflicto cómico, pues puede ser a lo mejor una pesadilla. Cuidado. Cuidado. Y eso, Mónica, o sea, tú imagínate si hablamos de Homer Simpson. ¡Oh, qué hambre tengo! ¡Mosquis, tengo el hambre! ¡Ay, qué hambre! ¡No es justo, maldita sea! Si hablamos de el Jack Nicholson de Mejor Imposible. ¡Hijo de puta! ¡Maldito caraja culiprieto! ¡Sí! Con Michael Scott. Yo me considero un gran filantropol. Me gusta pensar que después me miraré en el espejo y diré: Michael, esta noche un niñito del Congo se habrá puesto hasta el culo de arroz gracias a ti. Personajes que en una sitcom son súper guays, a lo mejor estar con ellos en la vida real no molaría tanto. Se dice, por ejemplo, que Friends es homófoba. Yo creo que no. O sea, Friends lo que hace es coger a Ross y reírse de él porque no quiere que a su hijo lo cuide un hombre amanerado. Pero el mensaje al final del capítulo no es Ross tiene razón por pensar esto, Ross es una persona sensata y cabal por pensar esto. O sea, la serie se ríe de eso, de Ross. La serie necesita que Ross tenga estas ideas ridículas para poder sacar la comedia. Si Ross dijera, no, a mí me parece perfecto que un hombre sea babysitter y me parecen absurdos ciertos roles de género, pues sería como, vale, muy bien, bravo por tu mensaje, pero adiós, trama de comedia. Yo aquí estoy hablando de lo que es
ser un personaje cómico, que no es lo mismo que, por ejemplo, cuando un presentador de televisión o un personaje incluso de películas de acción, como puede ser James Bond, te haga reír. Well, first time for everything. Yes. What makes you think this is my first time? Oh, Mr. Bond. Eso es que esos personajes tienen frases muy ingeniosas, tienen frases chistosas que en momentos puntuales consiguen sacarte una risa. Pero James Bond de por sí no es gracioso. Gracioso es Larry David, que te crea toda una situación cómica, que no necesita un punchline para que la gente se ría. De hecho, muchas veces en la ficción los protagonistas son los personajes con menos defectos y por tanto los menos cómicos. Y de hecho existe el concepto de comic relief, que es el personaje o personajes secundarios graciosos. Y eso es porque con el protagonista, muchas veces, no se trata de que te rías con él, se trata de que empatices y te identifiques con el protagonista. Según el libro Cómo orquestar una comedia, que es como uno de los libros más conocidos de teoría de comedia, porque es uno de los pocos libros que está traducido al español, una cosa muy importante en un personaje cómico es que esté muy exagerado, que esté muy exagerado. Yo creo que esto es debatible y creo que depende del tipo de comedia que hagas y en qué formato te muevas. Por ejemplo, el sketch cómico normalmente suele ser un formato cero realista. Entonces, en un sketch cómico, un personaje súper exagerado puede tener más cabida que, por ejemplo, en una sitcom o en stand-up comedy, en el que es más importante, creo yo, que el personaje te lo puedas creer. O sea, en según qué sitcoms y en el stand-up, normalmente es más importante que en el personaje haya verdad que el que haya mucha exageración. Eso me lleva a otro tema, que ya es un cliché en la comedia, y es decir que la comedia es verdad y que la comedia es dolor. Y es algo con lo que mucha gente, o alguna gente, no está de acuerdo, porque considera que la comedia no siempre tiene que ser dolor, o que no hace falta. Y yo sí estoy de acuerdo, siempre y cuando como entendamos el concepto de dolor. La gente que no está de acuerdo te puede decir, por ejemplo, ¿qué hay de dolor en un chiste de Luis Piedrahita, por ejemplo? Yo tengo una duda que me corroe. ¿Un cacahuete flotando en una piscina sigue siendo un fruto seco? A ver, volviendo al tema de los defectos en los personajes, aquí no te ríes tanto del chiste en sí, el juego de palabras entre fruto seco y estar mojado. Aquí te estás riendo de la neurosis del personaje, de todo su proceso neurótico de pensamiento que encaja con el resto de su texto, con su forma de hablar, con su aspecto, con sus gafas, con su pelo, con todo. O sea, no es tanto el chiste en sí. O sea, si una persona no neurótica te contara ese chiste, pensarías que es un chiste bastante tonto y seguramente no te parecería gracioso. De hecho, normalmente los cómicos que cuentan chistes absurdos, o tontos, o fantasiosos, suelen contarlos desde un personaje cómico que es, pues, absurdo, o tonto, o muy neurótico, y ahí está el dolor. De hecho, hace poco estaba en un hotel y había cucarachas, pero no podía quejarme porque estaban copulando, así que les dije, iros a otro hotel. Este es el de personas. Hay un libro bastante conocido en el mundo de la comedia que se llama Los 8 personajes de la comedia, que no está traducido al español. Y según este libro, en la comedia hay 8 personajes cómicos, o 8 perfiles cómicos. Estos personajes son el perdedor adorable, el tonto, el hijoputa, el materialista, el devoramujeres o devorahombres, él en su mundo, el neurótico y el lógico listo. Fijaros que casi todos son defectos en sí. El neurótico, el tonto, el hijoputa, el materialista. Los dos únicos que no son defectos en sí son el lógico listo y
el devoramujeres o la devorahombres. Pero fijaros que a un personaje lógico listo, como puede ser el caso de Chandler de Friends, lo tienen que juntar con su opuesto, Joey, lo tienen que juntar con el tonto. Y de esta forma, el papel de Chandler consiste en resaltar con sarcasmos lo tonto que es Joey. O, por ejemplo, en el caso de Lisa y Homer Simpson. Y en el caso del devoramujeres o la devorahombres ocurre exactamente lo mismo. O sea, volviendo al ejemplo anterior, Joey, que también es devoramujeres, lo ponen con Chandler, que es un fracasado en el amor. O, por ejemplo, en Sexo en Nueva York, se crea mucha comedia entre el contraste de Charlotte y Samantha. El sexo es algo especial que debe pasar entre dos personas que se aman. O dos personas que aman el sexo. Decir que no eres gracioso en tu día a día equivale a decir que o no tienes defectos o que lo sabes ocultar muy bien o que no lo sabes reflejar bien. Y si vas a hacer stand-up, piensa en todo aquello que sueles ocultar a los demás o en todo aquello que te suelen criticar y haz comedia con eso. O sea, eres guarro, eres vago, eres manioso, eres egoísta, eres un pervertido, eres antipático. O sea, escribe chistes con todo eso. La comedia es un contexto en el que todo lo socialmente inaceptable de repente deja de ser algo malo y se convierte en algo divertido. O sea, si cambias las sábanas una vez cada 4 meses, haz chistes con eso. O sea, si cuando estás follando con tu pareja piensas en tu profesor de matemáticas de cuando ibas al colegio, haz stand-up con eso. Si fuiste al funeral de tu tía y no sentiste la más mínima pena, cuenta eso. O sea, todo lo que no contarías ni de coña en una cena con tus suegros, eso. Y para eso tienes que aceptarte como eres y antes averiguar quién eres, porque cuanto más tú seas, más original serás, porque cuanto más tú seas, menos te parecerás a otros cómicos. Si a la gente le encantan personajes como Larry David, Louis C.K., Jim Jeffries, no es porque tengan siempre frases súper ingeniosas y brillantes, sino es porque se atreven a ser como son de verdad. Y no son precisamente personajes repletos de virtudes. Creo que en general mucha gente odia a los cómicos y no les hace nada de gracia el estereotipo de cómico de stand-up, porque lo que hacen muchos cómicos es subirse al escenario y decir, mira qué ingenioso soy, mira qué respuestas más ingeniosas tengo para todo, mira qué brillante soy. Y eso en cierta manera es la anticomedia, porque es como, estás como presumiendo de lo guay que eres, cuando la comedia es totalmente lo contrario. Por ejemplo, Louis C.K. hace unos años dirigió una película que se llama I Love You Daddy, creo, e interpreta a un personaje que es un director de cine multimillonario, exitoso, que seguramente se parece mucho más a lo que es Louis C.K. en la vida real que el Louis C.K. que vemos en la serie, que lo que vemos es un personaje pues como perdedor, miserable, pero claro, es mucho más cómico el Louis C.K. de la serie, al que todo le va mal y que es un desastre de persona, que el Louis C.K. de la película I Love You Daddy, que es un winner. Que eso no quiere decir que para hacer comedia tengas que ir de perdedor, porque por ejemplo ni Jason Lee ni Jimmy Carr son perdedores, pero Jason Lee usa su ingenio para reflejar lo hijo de puta que es, y Jimmy Carr lo usa normalmente para demostrar lo pervertido que es. O sea, si vas a hacer stand-up comedy, no tienes que ir de guay, a no ser que vayas tan de guay que ya entres en el terreno de lo ridículo. Un ejemplo de ello es Conan O'Brien, en una serie que hizo para Netflix, en la que iba recorriendo el mundo, y recuerdo un capítulo en el que está en Cuba, y lo ves como tan en el papel de americano que va de arrogante por el mundo, que es gracioso, pero porque Conan O'Brien ridiculiza eso. Antes de acabar, recordaros que en mi página web comedygym.org podéis encontrar mucha más información sobre temas de comedia y sobre las fechas
de los próximos cursos. Bien, pues si os ha gustado, dadle like, compartir, suscribiros y seguiré haciendo vídeos de comedia.